Bien, pues aquí estamos de retorno. Mucha gente escribiéndome, preguntándome, oh, y esa defensa Julio César Valentín, eso es Otoniel, porque yo nada que ver. Mis posiciones son muy claras, siempre han sido muy claras e invariables, porque son cosas que yo las entiendo así y las veo así. Pero es que usted tiene que dar una segunda oportunidad a No, la gente. yo no doy segunda oportunidad a quienes tienen responsabilidades muy grandes, en este caso en la política. O sea, el político, por eso mismo es que la historia es quien lo juzga. A mí que no me vengan, tendrá él que hacer demasiadas cosas y demostrarle a esta sociedad muchas cosas antes de recibir cualquier condolencia de cualquier ciudadano dominicano. Y yo espero que sea así, porque nosotros como sociedad tenemos que ser bastante críticos y repudiar a aquellos dominicanos que cuando tienen responsabilidades muy fuertes, entonces le fallan al país. A esos malos dominicanos hay que tratarlo con la fusta. Pero bueno, ya nuestro invitado está por aquí y no quiero yo no quiero yo traer un tema tan fuerte como este porque esto merece el debate de varias horas. Y un invitado que es amigo del senador de Santiago, que además es santiaguero. Sí, pero sí, amor no quita conocimiento. Yo estoy segura que José Ricardo tendrá su posición en ese sentido. Damos los buenos días, la bienvenida a José Ricardo Taveras, amigo de ese Partido de la Liberación Dominicana, que durante muchos años, a través de la Fuerza Nacional Progresista, ha tenido un vínculo con esa organización política, pese a que ese vínculo se rompió hace algunos añitos porque no se respetó bien la Constitución de la República y no se hizo lo que planteaba la Fuerza Nacional Progresista de que se tenía que ir a un referéndum para modificar esa Constitución. Buenos días, José Ricardo, y bienvenido, como siempre, un placer tenerte por acá. Muy buenos días. Lo primero que no me voy a meter en el pleito con Valentín. Que hay una frase que dice que en pleito de familia se barre para adentro. Lo voy a dejar en familia. Lo segundo es que ciertamente, buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros fuimos muy críticos, con mucha autoridad moral para hacerlo, porque hemos tenido que estar recordando en estos días en que se nos dice, no, porque ustedes son amigos de Leonel, ustedes son leonelistas y ustedes apoyan a Leonel. Y entonces cuando Leonel sí se podía, pero ahora no. Nosotros hemos tenido que estar recordándole a esas máquinas de generación de controversias que nosotros realmente teníamos autoridad, porque al doctor Leonel Fernández, tanto en el contexto de la reforma del 2010, que había una maquinaria dedicada a la promoción de la reelección del doctor Leonel Fernández, como en los debates posteriores que se dieron en el marco del año preelectoral 2011, donde los ingenieros constitucionalistas, a quienes nosotros lo llamamos de ese modo, desde la Fuerza Nacional Progresista, tenían la teoría de que el presidente Fernández podía, como quiera, ir en el 2012. Nosotros planteamos que sí, porque nosotros no somos antireeleccionistas, que podía ir, pero tenía que ir no a un referéndum, no a dos. Un referéndum consultivo, que era la teoría del doctor Castillo, y un referéndum aprobatorio. Entonces, con toda la autoridad moral que nos dio esa actitud, nosotros tuvimos la misma posición en lo que respecta al licenciado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que cuando viene el debate en el 2015 para la reforma, nosotros teníamos una posición bastante bien sentada. Cuando se produce eso que hoy Camejo llama atraco, el convenio que hubo en el PLD, yo estoy de acuerdo con él, ustedes me disculpan, eso fue un atraco, pero a la Constitución, fue un atraco al país, y te voy a explicar por qué rápidamente. Para mí esa Constitución del 15 no existe. Yo le llamo la Constitución inconclusa.
Y la llamo la Constitución inconclusa por una razón muy válida y muy objetiva. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza un recurso nuestro casualmente, en el sentido de que se había invocado la inconstitucionalidad de la ley de convocatoria, porque no contemplaba, no daba la orden de que se hiciera el referéndum con posterioridad. La motivación fundamental del Tribunal Constitucional radica en el sentido de que esa ley no puede ser inconstitucional porque la propia Constitución contempla que la convocatoria de referéndum se hace dentro de los 60 días posteriores a la reforma propiamente. O sea que el procedimiento a seguir en ese caso, y eso lo dice el Constitucional, después de haber reconocido que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, o ratificado más bien la posición. Porque está contemplado en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente del Senado, debió remitir la reforma a la Junta Central Electoral para que la Junta convocara dentro de los 60 días al referéndum que debía refrendar esa reforma. Eso no se hizo. De manera que estamos ante un gobierno ilegítimo. En términos constitucionales, bueno, entre comillas, porque había muchas formas de entender, porque después de todo hubo una reforma electoral donde el soberano se expresó y obviamente ahí tú tienes que contrapesar la voluntad expresada del soberano a través de una asamblea electoral frente a la nulidad. Ahora, la Constitución sí, podríamos decir que eso eventualmente un tribunal constitucional cuando contrapese esos derechos podría decir, bueno, al haber intervenido la asamblea electoral y el soberano haberse expresado, podríamos decir que hay una situación de hecho medio compleja que podría ser objeto de un análisis más profundo, pero en el momento, en mi criterio, ese proceso es absolutamente nulo y yo le llamo por eso la Constitución inconclusa. Por lo que dijo el Constitucional, porque si el Constitucional no lo dice, quizás no me atrevería a afirmarlo de ese modo. Pero la única conclusión que se puede sacar de esa decisión es esa. Entonces la reforma está pendiente de ser refrendada. Es decir que si ahora mismo los que están abogando por la reelección dicen que ese artículo es una discriminación, bueno, pero mira, la alternativa es que esa Constitución para los fines y medios del lugar no está consolidada. Vamos a echarla a zafacón como quiera. Estaríamos frente a una segunda violación de la Constitución del 2010, que para mí prevalece en virtud de esa decisión y dado el carácter vinculante del artículo 184 de la Constitución, que establece que las decisiones del Constitucional vinculan todos los poderes del Estado, pues obviamente el camino de la reelección está cerrado definitivamente. Cerrado, como diría Balaguer. En eso yo no tengo la menor duda. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Se quiere poner en manos de que el pueblo lo quiere, porque ese es el problema. Sí. El pueblo lo quiere, pero se rehúye a consultar el pueblo. No, pero además en las encuestas dicen que el la pueblo Constitución lo establece los mecanismos para modificar. Si se modifica, se modificó. Todos sabemos a qué precio se modifica. Pero el tema no es ese, el tema es, de acuerdo, vamos a asumir el discurso. Si el pueblo lo desea, vamos a someterlo a una consulta popular. Vamos a refrendar esa vocación que, según se dice, está... Porque yo no he visto las encuestas, sobre todo cuando hay tantas encuestas contradictorias al respecto. Yo no he visto en la Constitución la palabra encuesta como un mecanismo de expresión de soberanía popular. La Constitución no contempla que los gobiernos, para burlar yo diría que los mecanismos de limitación del poder que tiene la Constitución,
puedan valerse de que hay encuestas que dicen que el pueblo lo quiere. Eso no se expresa de ese modo. Eso es que hay una consulta. Se ha estado rehuyendo la responsabilidad de crear los mecanismos a través de los cuales deben hacerse la consulta. Yo entiendo que tratándose de la Junta de un régimen de carácter administrativo, la Junta está en la obligación de suplir las formas en que deben hacerse los referéndums mediante resolución, hasta tanto el Congreso cumpla el mandato de dotarnos de una ley. Pero no se puede privar al ciudadano, del hecho de que sea consultado en los aspectos que la Constitución manda que debe serlo. Y eso es lo que definitivamente, sí, quieren reelección, ok, de acuerdo. Quieren modificarla, la van a lograr al precio que sea, no importa. Ok, pero lleve la consulta, a ver si es verdad que es el pueblo que la desea. Entonces, esa situación, en términos legales, constitucionales, sin irnos a la pasión del debate político, es la que nosotros tenemos hoy en día. Esa constitución para mí es la constitución, reitero, inconclusa. Una reforma inconclusa, diría. Sí, claro, y está claro, no sé, yo lo veo muy claro, porque si el constitucional ha dicho, sencillamente, usted es cierto, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Muy bien, lo reitera, y además dice, no podemos declarar nula esta ley porque la consulta tiene que hacerse con posterioridad a la reforma. Y es verdad que la Constitución de la República dice que la Asamblea Nacional debe remitir el resultado de la reforma a la Junta Central Electoral dentro de los 60 días. Sí. Para ser convocado. Ahora no hay tiempo para eso, por lo visto. Ya pero eso era refiriéndose a la reforma del 2015. Sí, pero por ejemplo en este momento no habría tiempo para... Lo que yo quiero decir es que de todas maneras la Constitución está, la reelección está constitucionalmente vedada en este momento. Y en la eventualidad de que le abran paso, entonces obviamente tendrían que recurrir a la consulta popular. Si van al referéndum y un referéndum la aprueba, podría ser, es la única forma, porque el argumento es, se puede, sí, es verdad. La Constitución establece los mecanismos a través de los cuales se modifica, sí, es verdad. Bueno, hay un tema ético, que eso tendría que lograrse sobre la base de un precio muy cuestionable. Sí, bueno, pero eso habría que demostrarlo. No hay problema, pero ahí está el tema de la consulta. Entonces, los tiempos de la ley de partido, del régimen electoral, los plazos que ya están en proceso, dificultan una reforma de ese tipo. Yo lo que he estado abogando porque definitivamente Leonel Fernández y Danilo Medina se tranquen como se trancaban Jack Veneno y Relámpago Hernández, enjaulados, sin límite de tiempo, y careta contra cabellera. Bueno, ya no pueden ir bozo contra bozo porque Leonel se lo quitó, pero mi deseo para el Partido de la Liberación Dominicana es que estos dos hombres definitivamente se pongan por encima del ruido, por encima de todo, y que además abreven en la historia, porque en nuestro propio país hay eventos bastante recientes, como el hecho de que el regreso del doctor Balaguer en el 86 al gobierno, que no fue más que el resultado de la ausencia del apoyo del gobierno al candidato de su propio partido. Sí. Entonces, el gobierno, o el Partido de la Liberación Dominicana, los sectores que están envueltos en todas estas pasiones que se despiertan, que es natural que se despierten, es normal, es humano, es político,
que los funcionarios se quieran reelegir y que instrumentalicen, yo diría que la sana pasión del presidente de la República de querer permanecer, más allá de donde debe. Todo eso siempre ha pasado. El problema es que lo que hay que apelar es a la grandeza, a la superioridad de espíritu que debe tener una persona. Pero sobre todo no dejar de mantenerse conectado con la realidad del momento. O sea, ¿qué es lo que el pueblo en este momento te está diciendo? Por supuesto, yo confío, porque he visto, el presidente Medina tiene como parte de su modus operandi la administración del silencio y del tiempo. Él siempre aguarda el momento final. Y en este momento que los decibeles andan tan altos, yo tengo mi posición, es clara, es pública y en base a la cual nadie puede tener ninguna duda de que... Pero en este momento ya lo único que uno aspira es llamar la atención y apelar a la grandeza de ambos y sentarse sobre la base de dejar fuera toda pasión y las que no puedan dejar fuera, dirimirla de la manera que sea que tengan que hacer. Ahora, la pregunta que yo hago, José Ricardo... Digo, eso es una... Sí, es un una deseo, apreciación o sea, suya. Un llamado, yo diría, que a la responsabilidad histórica. Sí, Porque, pero en ese sentido, sentarse Leonel Fernández y Danilo Medina en este momento, cuando todavía el presidente Danilo Medina no le ha hablado al país, no le ha dejado claro si él va o no va, qué es lo que él pretende hacer, a juzgar por la cantidad de alfiles que él tiene en las calles diciendo que él va y mandando la señal de que va. Claro. Lo primero que, entiendo yo, ¿no? O que usted entiende, ¿no debería primero el presidente Medina hablarle para luego decirle, Leonel, yo quiero tomarme una tacita de café contigo para que nos pongamos de acuerdo y nuestro partido también conjuntamente nos pongamos de acuerdo y organicemos este proceso que es bastante complejo y tiene fechas fatales? Yo creo que el momento debió ser ayer, antes de ayer, hace un año. Cualquier momento es bueno para un encuentro de esa naturaleza si se hace con espíritu de trascendencia. Porque el problema es que lo que ha de ser ha de ser de todas maneras. Y ya está claro que hay una raya de Pizarro, porque el discurso del doctor Fernández en el Estadio Olímpico fue muy claro. Sí. La unidad del partido depende de una palabra que se llama Constitución. Sí. Más claro no canta un gallo. O sea, y la semana pasada él dijo que él va a mantener su lucha hasta el final. Pero es lo que estoy diciendo. O sea, ya es obvio que el Partido de la Liberación Dominicana no va a sostener su unidad en el caso de que se violente la Constitución o que se auspicie una reforma inadecuada. Ahora, yo no digo de bajar la intensidad, porque todo lo contrario, hay que subir la intensidad para que el presidente se siga dando cuenta de que va en camino a una colisión, yo diría que penosa en términos históricos para su imagen. Ahora, él tiene que reflexionar y darse cuenta a él, porque si él, en vez de frenar esa vocación que están expresando sus alfiles, como tú hablas, acelera, obviamente, la colisión viene y los resultados van a ser fatales, obviamente, más que para nadie, para el gobierno, Y entonces, para los alfiles, para el propio presidente, para su propia tranquilidad. Yo creo que también mientras más rápido el presidente se exprese, mejor para el país, porque eso puede, si él despejara eventualmente, primero despeja, si va a ir, que vaya y punto, y ya se pela el plátano. Porque el problema es que si no va, pues por lo menos él va a poder terminar, porque todo el mundo automáticamente va a quitar su mirada
y su presión y toda la cosa hacia Danilo Medina la va a concentrar en torno a quién va a ser el candidato, porque ya el cuadro cambia totalmente y él se puede dedicar a gobernar y a concluir su legado de la mejor manera posible en un ambiente en el cual el Partido de la Liberación Dominicana estaría hablando en una sola dirección. Entonces, él es que tiene que decidir, porque cada día que pasa también es un tiempo que él está perdiendo para eso, para la consolidación de su legado. Entonces, es donde yo no veo como el sentido común de los que están hablando de reelección, porque la reelección, mira, puede ser inevitable, que aunque sea comprando la logren. Puede que sea inevitable, porque aquí yo no he visto ningún gobierno que se proponga algo que no lo logre, sobre todo en el Congreso, que tiene una cultura de genuflexión histórica, ¿entiendes? No, aquí no hay todavía una madurez. Culturalmente la sociedad dominicana no ha parido una clase política en capacidad de contradecirse entre ellas para fortalecer las instituciones, que es lo que debía ocurrir en el Congreso, pero no ocurre penosamente. Pon tú que con dinero, de la manera que sea, imagínate que sin dinero lo logran. Bueno, sin dinero no lo pueden lograr. Eso no va a ser... Eso es obvio. Sí, pero estamos haciendo el escenario de todo, porque estamos hablando en un escenario de carácter hipotético. Entonces, imagínate que lo logren. Bueno, lograr la reforma no basta. Usted tiene que ir a un referéndum, porque automáticamente el pueblo dominicano tiene que unirse. Primero, esa reforma no va a pasar plácidamente como han pasado todas. Esa reforma va a generar una crisis de gobernabilidad y esa reforma va a generar problemas en las calles, en el mismo Congreso. O sea, ahí pueden haber cosas que vayan más allá de vías de hecho. Pueden ir más allá de vías de hecho. Lo que va a desencadenar esa reforma, nosotros no sabemos hasta qué punto pueden llegar. Ahora, aparte de que no va a ser plácida, también obviamente el tema se va a ir hacia una confrontación política en torno a la necesidad del referéndum. Y eventualmente las secuelas de eso permitiría que el presidente pudiera eventualmente ganar unas elecciones, sobre todo con su partido dividido. Eso es claro, muy claro, que aquí vamos a un escenario de doble vuelta y que ese escenario de doble vuelta o polariza entre Leonel Fernández y Danilo Medina o convierte a Leonel Fernández en el gran elector. Y entonces con una situación así es obvio quién sería la víctima. Hay quienes dentro del PRM plantean que eso favorecería la oposición. Bueno, el PRM está jugando a eso, porque el PRM, por eso estaría jugando el PRM desgraciadamente ha entendido la política. Ellos piensan que voceándole ladrón a la gente, ellos van a lograr articular y diciendo que el PLD es un partido lleno de ladrones. Y eso es así y no es así. No es verdad que todo el mundo es ladrón. Eso no es verdad, ni en el PLD, ni en el PRD, ni en el PRM, ni en ningún partido todo el mundo es ladrón. Hay mucha gente honesta involucrada en la política. Sí. Y yo siempre vivo reivindicando la política, porque mira, los políticos se han ido muriendo y aquí hay muchísimos casos de gente que ha sido funcionario de todo nivel, que han muerto en la pobreza. Y te puedo citar un caso emblemático como el doctor Martínez Lavandier, que se murió en un asilo después de haber sido director de la DGI, director de aduana, ministro de Hacienda, de todo. Mi propio pariente, Tito Letavera Guzmán, murió, no te voy a decir, murió... En su familia, modestamente. Muy modestamente. Una persona que fue de todos los cargos que tú te puedes imaginar. Entonces, no es verdad que eso es así. El PRM está jugando al descrédito del PLD como única arma para desmontarlo y así no se llega al gobierno, porque la población también está esperando un nivel propositivo. No te fijan posición sobre el tema nacional, de la nacionalidad, no te fijan posición sobre nada.
porque es un discurso Una ambigüedad total. vacuo, Sí. elusivo, de asumir posiciones. Y yo y bueno, creo... y a veces dicen que asumen una posición y terminan asumiendo otra, contraria. Entonces en su el discurso. tema es bastante complejo. Por eso te digo que eventualmente una división en el Partido de la Liberación Dominicana, dependiendo de la coyuntura en que se dé, eventualmente puede determinar o que el PRM vaya al gobierno en una segunda vuelta. Eso es una posibilidad, porque un partido dividido no gana elecciones. No. Entonces, o que definitivamente se produzca una polarización entre los dos grandes líderes del PLD. Y muchísimas cosas podrían pasar, pero eventualmente lo más importante es, yo diría, mi mensaje a esos dos líderes, este ciclo histórico está llegando, parece que a su final. El PLD puede relanzarse porque está averiado, está Bastante averiado en su imagen, Sí. gravemente, pero se puede relanzar en un nuevo gobierno si genera nuevas expectativas, si viene con un espíritu de trascendencia. Entonces, ese relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana podría eventualmente alargar la vida del partido, dependiendo de la misión del espíritu trascendente con que ejerza su próximo gobierno. Pero si la alarga, la va a alargar y va a permitir que haya de todas maneras un proceso ordenado en la superación de este tramo histórico. Eso es lo que ellos deben apostar. Bueno, pues Ojalá así agradecemos, sea. ojalá que así sea. Agradecemos a José Ricardo Taveras. Ahora, si hay que pelear, se pelea también, no hay problema. Está dispuesto Si hay que a pelear por conciliar, la conciliar. Constitución. Pero ven ¿Hasta acá. dónde No, porque estaría una dispuesto? cosa es que sea el comedimiento, la Claro. mesura. Espérate, porque estamos llamando a la trascendencia. Pero eso no implica. Si hay que pelear, se pelea en cualquier escenario. Bueno, don Bicho lo ha dicho, que ya él es para combatir en estos Pero momentos. lo ideal es que familia unida. Bueno, Haya un reencuentro. gracias a José Ricardo Taveras por su visita hoy aquí en Por la Mañana. Hace mucho que no venías, tienes que venir más a menudo. Tienes que venir por lo menos una vez al mes, Y lunes. los lunes, que estamos aquí. Querido compañero, pase usted Bueno, feliz día y que tenga igual, feliz inicio de semana, que esta sea ustedes, una semana productiva. ¿verdad? Igualmente para ustedes, para José Ricardo y para ti y para los televidentes. Ustedes siguen mañana, Lindsay, y nosotros nos vemos, Dios mediante, el lunes.